Tuvimos hoy por la mañana la reunión de los coordinadores, fue muy interesante. Se discutió los temas tanto del Congreso y el programa nacional de ALIDE de este año. Para nosotros de Corpodeco, a pesar de presidir la reunión y ser la anfitrión este año, hubo tópicos de particular importancia y relevancia para nosotros como organización, especialmente del punto de vista del regulador, de las actividades que hacen los otros bancos nacionales. Uno muchas veces creyendo que la problemática que tiene o las dolores de cabeza que tiene nada más son suyos, pero hay muchas similaridades en las organizaciones y lo vamos a aprovechar. Entonces fue muy interesante, se desplegó algunos temas, hubo mucha intervención de los coordinadores nacionales con temas relevantes que abastecía a todo el mundo. Se presentó el reporte económico de la región también con temas muy interesantes de datos de la región, de todo lo que se está haciendo y interesante, se da un buen plazo para seguir a la siguiente fase, que la preconferencia que será esta tarde. Aparte del hecho que estamos en el Caribe, la preconferencia creo que estamos tratando que finalmente el Caribe se integre mucho más a la organización de ALIDE. Sabemos que hay una participación del Caribe, pero es muy limitado por la barrera lingual que hay, pero cuando uno se sienta a hablar con las instituciones regionales se nota que uniéndonos se puede llegar a mucho más solución, se comparte muchas de las mismas problemáticas y de las mismas soluciones que se puede trabajar juntos para llegar. Entonces, ese es nuestro primer intento para tener una sesión que sea parte de la totalidad de la asamblea, que se participen tanto la gente del Caribe local y también los bancos latinoamericanos en esa sesión. Es importantísimo y el deseo es que para que un futuro no sea necesario una preconferencia del Caribe, que ya esté completamente integrado en la asamblea. La temática creo que más importante es cómo se maneje complejamente. Finalmente estamos en el cabello, cómo se maneja complejamente el proceso de obtener capitalización para los proyectos de impacto que tenemos, que sean verdes o otro que sea, y cómo podemos como institución mejorarnos para poder mejor ayudar al gobierno con los planes y proyectos de macro impacto que tienen. Usamos siempre esta plataforma para establecer relaciones, copiar de las instituciones más grandes que participan en esta asamblea, para así obtener opciones y formar lazos, crear lazos para poder hacer nuestro trabajo más mejor. Esperamos que se pueda presentar muchas soluciones que podamos usar. This assembly is really important for the Caribbean, and the reason why, we're very small islands. We all just came from a pandemic. Now, the debt to GDP ratio of many of these islands right now is sky high. Now, that poses a problem.
how do we finance the necessary infrastructure that we all need, especially after coming out of a pandemic when all these economies are very weak. So the moderation that I did in this panel was discussing really about how to attract DFIs, how do we attract financing to ensure that the infrastructure that we need is still continues to be financed. And there are some challenges. The risk return profile of many of these infrastructure projects is just way too high for banks. Now, a number of very interesting things came out of this panel. One was, how can we get the community involved to also contribute their financing? And it's not new, but it's certainly, I think, new for the Caribbean, where you really reach out to the public and get them involved in the financing. The second thing that came out of the panel was, how can we think away from debt? Because a lot of the people are always talking about financing equals debt, but financing is debt, financing is equity, financing is hybrid. And I think the third thing that we also discussed was, next to thinking about community, next to thinking about the equity and the debt. So how can we also, as a third option, how can we also think about not looking only at the cash flow of the investment itself, but how can we think broader? How can we think about the economic impact that the project will have? And that's key, because many financiers tend to only look at the cash flow coming from the project. But at the end of the day, infrastructure deals with the public. It deals with economic growth, and economic growth can be quantified away from the project itself. So looking at those three, and I think the fourth thing, which I think is very innovative, the fourth thing we also spoke about is, how can we bundle different infrastructure projects into one instrument and sell that instrument? So instead of having exposure just to one project, how can we take, for example, 5 projects, bundle it up, make it into a product, an investment project like a bond, and sell that off? So those are the 3 or 4 takeaways that I think were very rich coming out of this session, and I look forward to the next couple of days to continue the conversation. First of all, I want to thank ALIDE for the opportunity to be present today. The EIB works with the EU delegations to help implement the objectives, the policy objectives of the EU. One of these being climate action and environmental sustainability. In the countries of operation, there are Team Europe initiatives that are developed, and we work together to develop projects that could be directly to the sovereign or indirectly working through the public development banks. So thank you again for our participation today. Well, the Caribbean are one of the most vulnerable regions in the world to climate change. EIB, following its vocation to become the climate bank, we are definitely partnering to provide the necessary support to climate projects in the region. This event is very important for us in the sense that it allows us to connect with our main partners in the region. We can discuss what are the challenges, what are the opportunities, and more importantly, what can the European Investment Bank do better, and how we can collaborate to leverage our resources for the benefit of the region. Bueno, Acolectra, por ser la compañía de utilidad de la isla y Curazao, una isla que solo una compañía de utilidad, entonces es muy importante para nosotros para fomentar el desarrollo económico en el país. Una conferencia como uno intercambia principalmente de información, conocimiento y posibilidades para financiar proyectos de infraestructura. Proyectos de infraestructura para nosotros como una compañía de utilidad en una isla así son muy importantes para obtener buena
financiación para esos proyectos, pero también a buen precio, porque el precio es determinante para poder hacer la infraestructura de buena calidad, de buena durabilidad y al fin que no le coste mucho a la comunidad. Ese es el balance que buscamos y tener una conferencia así, poder haber también intercambiar de opinión, de ideas y de discutir sobre todo ese tema. Para nosotros eso es lo que estábamos buscando, fomentar ese desarrollo, no solamente en nuestro país ni en el Caribe, pero también en Latinoamérica. Ese es el punto porque nosotros orgullosamente patrocinamos esa conferencia también.